Hola a todos, me llamo Jordi Martínez, soy estudiante del Máster de Educación Secundaria, especialidad en Tecnología. Hoy les voy a presentar una práctica de economía circular basada en Crea tu propia lámpara. La metodología que se va a seguir en esta propuesta se basa en el aprendizaje orientado al diseño y a la investigación. El alumno deberá seguir cierto sentido estético utilizando materiales reciclados, según el concepto de la economía circular que veremos a continuación. De esta forma, se enseñará a los alumnos el impacto medioambiental que esto conlleva y la cantidad de cosas que se puede realizar con material reciclado. Los recursos necesarios para desarrollar esta actividad son un cable con un interruptor, un portalámparas, una bombilla y todo aquel material reciclado proveniente de productos que ya no se utilizan. El trabajo se va a realizar de forma individual en el taller de tecnología y a continuación vamos a ver un vídeo explicativo sobre lo que es la economía circular. Dentro vídeo. La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo. También está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y seguro que se os ha ocurrido un montón de proyectos que podéis hacer. ¿Alguna idea? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Bien, para el procedimiento, la sección en primera, lo que vamos a hacer es, vamos a esperar unos 5 minutos a que lleguen los alumnos, se sienten y se relajen. Después 10 minutos para preguntar a los alumnos sobre lo que es la economía circular y lo que ellos saben. Después visualizaremos el vídeo que acabamos de ver ahora mismo y a continuación preguntaremos a los alumnos qué piensan sobre el tema y si van a empezar a reciclar a partir de ahora. Después de ellos haremos una exposición de las tareas que van a realizar en las próximas sesiones y el aproximamiento del material reciclado que van a traer en la próxima clase. Después de la sección 1, en las secciones 2, 3 y 4, los alumnos se van a poner manos a la obra. Van a construir sus lámparas según el material reciclado que hayan conseguido. Para la última sección, la sección 5, vamos a hacer una exposición para toda la clase donde los alumnos van a explicar lo que les ha costado de realizar el proyecto, lo que más les ha gustado, lo que menos les ha gustado y un poco exponer qué les ha parecido la realización de este proyecto. Las competencias que se van a desarrollar son la competencia de aprender a aprender, la competencia de conciencia y expresiones culturales, la del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y por último la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Las ventajas de este proyecto es la concienciación a los alumnos sobre los residuos que se dejan y el consumismo.
Además, también se le permite al alumno la iniciativa de poder desarrollar su creatividad diseñando la lámpara y utilizando cualquier tipo de material que se les ocurra. Por contra, lo que son las desventajas es que, como los alumnos se traen muchos materiales reciclados, que hay muchísimas variedades, es posible que en el laboratorio o en el taller no tengamos las suficientes herramientas para poder manipular cualquier tipo de material. También cabe la posibilidad de alguna posible descarga eléctrica, ya que los alumnos van a trabajar con 230 voltios. En las conclusiones se plantean tres soluciones, donde el alumno decide su propio diseño, se le permite innovar, se incentiva el trabajo en equipo y, el más importante, se promueve la economía circular. Gracias por vuestra atención. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.